Hola, hola, muy Hola, buenos hola. días. Buenos días, buenos días. Hoy vamos a visitar la Alhambra aquí en Granada, así que Sí. hemos venido bien temprano Hace mucho frío. y hace frío, estamos aquí en invierno. No sé si puede ser. Estamos pasando frío. Sí, pero el lugar ya es hermoso, acabamos de entrar, compramos nuestros tickets por internet, fue 14 euros por persona. Sí, sí. Y sí, vamos a disfrutar este lugar. Ok, entonces ahora nos vamos a acercar a los palacios nazaríes y de aquí nos va a tomar 15 minutos en llegar. La Alhambra es uno de los lugares más impresionantes en toda España y recibe más de 2 millones de turistas cada año. Este complejo consiste de palacios, jardines y fortalezas que formaban una ciudadela durante la época del Reino Nazarí de Granada, el cual fue un estado musulmán situado en el sur de la península ibérica durante la Edad Media. Ok, entonces hablemos un poco más sobre los tickets de entrada. Como nosotros estamos visitando en invierno durante temporada baja, compramos nuestros tickets por internet ayer y no tuvimos ningún problema, había un montón de disponibilidad. Pero si decides visitar en el verano, cuando hay un montón de turistas en Granada, es mejor que compres con semanas o hasta meses de anticipación, porque solo dejan entrar un cierto número de personas a Alhambra cada día. Los palacios nazaríes son un conjunto de habitaciones, patios y espacios que eran usados para funciones administrativas, la vida de la corte y también como lugares privados de retiro. La arquitectura de los palacios nazaríes se caracteriza por sus escrituras árabes que repiten la frase «Solo Dios es vencedor», sus techos trabajados ambos de piedra y de madera y sus paredes cubiertas en azulejos con diseños geométricos. Dentro de los palacios nazaríes visitamos el patio de los Arrayanes, también conocido como el patio de la Alberca o el patio de los Comares. En este patio se encuentra un estanque abastecido de agua por medio de 2 fuentes de mármol, una en cada extremo. Parece un espejo donde uno puede ver el reflejo de la Torre de Comares. De ahí continuamos al Salón de Comares o el Salón de Embajadores. Lo más impresionante de este salón es su techo de madera de cedro en forma cúbica, el cual está lleno de estrellas y representa los 7 cielos de la cultura musulmana. Ok, entonces recién acabamos de terminar nuestra visita de los palacios nazaríes. A ver, Samuel, ¿qué te pareció a ti? Impresionante, pero mucha gente. Mucha gente. Entonces estuvimos visitando el palacio por 1 hora, que fue suficiente tiempo para conocer todas las habitaciones y las plazas y todo eso. 1 hora es suficiente. Ya. Sí. Entonces ahora vamos a visitar el resto de Alhambra. Sí, vamos.
Nuestra siguiente parada fue el Palacio de Carlos V. Este palacio fue diseñado en el estilo renacentista y parece fuera de lugar ya que le hace contraste a la arquitectura del resto de la Alhambra. El palacio fue construido en su inicio como residencia del emperador Carlos y hoy en día acá se encuentra el Museo de Bellas Artes de Granada. Bueno, ahora estamos visitando el Palacio de Carlos V y el estilo es súper diferente del Palacio de los Nazaríes. Así que ahora estamos adentro de este edificio y tenemos como una plaza redonda justo detrás mío en el centro del edificio. Así que sí, vamos dando una vuelta. Todavía nos quedaba bastante para visitar en la Alhambra, así que de ahí caminamos hacia la Alcazaba. Este lugar fue construido como un centro de vigilancia y defensa, y es la construcción más antigua de la Alhambra. Nosotros subimos las 2 torres donde se pueden disfrutar las mejores vistas de todo Granada. Y ahora por último estamos visitando el Palacio del Generalife y este hubiera sido como un lugar de descanso. Así que sí, hemos dado una vuelta por aquí, hay un montón de jardines, piscinas, árboles de naranja, flores, así que esta es nuestra última parada hoy. Y ahora vamos a regresar al pueblo y vamos a ir a almorzar. Y eso concluye nuestra visita a la Alhambra. Nosotros pasamos medio día recorriendo este enorme complejo, pero uno podría fácilmente quedarse el día entero acá, especialmente si visitan en la primavera o verano cuando los jardines ya están en flor. Nuestro consejo para visitar la Alhambra es que vengan con bastante tiempo y también con zapatos cómodos porque van a caminar un montón. Eso es todo por ahora y nos vemos en el próximo video.